Buenos días para todos. Hoy en este video veremos los conceptos generales de estadística descriptiva que pertenecen a la unidad 1, lección 1. Hoy veremos en esta presentación conceptos generales como unidad de investigación, población, muestra, parámetros y estadígrafos, variables y escalas de medición. Empecemos con unas definiciones básicas del curso. Datos son las observaciones recolectadas, como mediciones, géneros, respuestas de encuesta. Estadística es una colección de métodos para planear experimentos, obtener datos y después organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar y llegar a conclusiones basadas en los datos. Pues como ven con esta definición, la estadística es una herramienta muy poderosa para organizar toda esa información que nosotros obtenemos, ya sea haciendo un experimento, haciendo una encuesta, para analizarla, resumirla y presentarla para encontrar resultados, mostrar los resultados. Población es la colección completa de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, a estudiar. Se dice que la colección es completa, pues incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Esto es muy importante tener en cuenta siempre que hablamos de la población, es todos los elementos. Censo es la colección de datos de cada uno de los miembros de la población. Entonces, cuando usted hace una encuesta y va a tomar todos los miembros de la población, es lo que llamamos censo. Y la muestra es un subconjunto de esa población, o sea, una parte de la población es la muestra. Siguiendo con los conceptos generales, vamos a la unidad de investigación. La unidad de investigación es el elemento a quien va dirigida la investigación, el cual puede ser una persona, una familia, una vivienda, un estudiante, una universidad, una empleada, una organización, entre muchos. La unidad debe ser adecuada al tipo de investigación y debe poseer características claras y entendibles que permitan mediciones y comparaciones. Ahí vemos unidades de investigaciones, pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser barrios o pueden ser casas, pueden ser autos, en el caso de objetos. Siguiendo con nuestros términos, población, como ya hemos definido anteriormente, es el conjunto de todos los elementos, de los cuales se estudia una o varias características comunes, importantísimo en la definición, de los cuales se estudian características comunes. Su definición debe expresar con precisión esas características, pues estas representan el criterio de pertenencia a la misma, permitiendo discernir con claridad quién y quién no forma parte de la población objeto de estudio. Ejemplo, población de mujeres entre 25 y 35 años de una comunidad. ¿Cuáles son los criterios de esa población? Pues primero, que sea mujer. Segundo, que tenga entre 25 y 35 años. Y por último, que sea parte de esa comunidad. Más ejemplos de poblaciones: los estudiantes de una universidad, las universidades de la ciudad, los artículos producidos en una fábrica, las empresas de un país, los lanzamientos de una moneda. Entonces, piensen de qué otro tipo de poblaciones se les ocurre. El todo es que cuando piensen eso, miren que sean todos los elementos de eso que estén pensando. Después de la población, como hablamos antes, la muestra es un subconjunto de esa población, o sea, una parte. Miremos la definición. Es el subconjunto de unidades pertenecientes a la población, seleccionadas adecuadamente. Por ejemplo, de los 150 empleados de una empresa que constituyen el universo población en estudio, al azar se pueden seleccionar 30 empleados que constituyen la muestra. Cuando el tamaño de la muestra es igual al de la población, el trabajo realizado se denomina censo. Ya lo habíamos definido en unas diapositivas atrás. Muy importante, la muestra debe ser representativa de la población en estudio. Entonces, tener clarísimo eso, cuando yo voy a tomar una muestra, que esa selección que yo haga sea representativa a eso que voy a estudiar. Ya veremos adelante más ejercicios donde miraremos eso de la representatividad. Miremos un ejemplo donde ustedes piensen cuál es la población o en cuál de ellas se debe hacer una muestra. Primero, tiempo que dedican a la lectura los jóvenes comprendidos entre 12 y 18 años. Segundo, opinión que tienen sobre una nueva instalación deportiva las personas que en un cierto momento se encuentran allí. Tercero, tipo de deporte que realizan los estudiantes del cuarto grado escolar.
Quinto, número de horas diarias que ven la televisión los niños y niñas entre 5 y 10 años de una comunidad autónoma. Entonces, como decíamos antes, piense, lea cada uno de esos casos y responda lo siguiente: ¿cuál es la población? ¿En cuál de ellas es necesario recurrir a una muestra y por qué? Entonces, tómese unos minutos para que vea cada ítem y respóndalo cada uno. Otros conceptos generales: parámetros y estadígrafos. Los parámetros son medidas que describen numéricamente una característica de la población, tales como la media aritmética, la varianza, el coeficiente de variación, entre otros. Eso de media aritmética, varianza y coeficiente de variación son temas que veremos más adelante en otras unidades. Una población puede tener varias características y por lo tanto varios parámetros. Suelen representarse con letras griegas minúsculas. Los estadígrafos o estadísticas son medidas que describen numéricamente una característica de la muestra. Entonces, apuntan a lo mismo, solo que cuando hablamos de la población, de características de la población, como miramos arriba, se llama parámetro, y cuando hablamos de características de la muestra, se llama estadística o estadígrafo. Así como los parámetros lo hacen en una población, igual los estadígrafos lo hacen para la muestra, tales como la media aritmética, la varianza, el coeficiente, entre otros. Es representante con letras latinas mayúsculas. Entonces, todas esas medidas que uno puede obtener de la población, parámetros. Pero si esas medidas se toman desde la muestra, ya no se llaman parámetros, sino que se llaman estadígrafos o estadísticas. Miremos un ejemplo. Un ejemplo de parámetro. Cuando Lincoln fue elegido presidente por primera vez, recibió el 39.82% de 1.865.908 votos. Si suponemos que el conjunto de todos esos votos es la población a considerar, entonces el 39.82 es un parámetro, no una estadística. ¿Por qué es un parámetro? Porque es de la población. Estadístico. Con base en una muestra de 877 ejecutivos encuestados, se encontró que el 45% de ellos no contrataría a alguien con un error ortográfico en su solicitud de empleo. Esta cifra del 45% es un estadístico, ya que está basada en una muestra, no en la población completa de todos los ejecutivos. Entonces, ya como este hace referencia a la muestra, ya no lo llamamos parámetro, sino que lo llamamos estadístico. Variables y datos. Una variable es cualquier característica o propiedad de una población o de una muestra, susceptible de asumir distintos valores o modalidades. Ahí tenemos una variable litros de leche producida por las vacas, ahí tenemos otra variable tamaño en metros cuadrados de los apartamentos o las casas, o la ubicación de la casa, o sea, su barrio. Tenemos otra variable color de los automóviles. Un dato es el valor que proporciona información de una unidad de análisis para una variable concreta. Entonces el dato, por ejemplo, en color, un dato es rojo, otro dato es amarillo. Por ejemplo, en los litros, la variable es litros de leche producido y el dato es 3 litros, o 4 litros, o 5 litros. Miremos un ejercicio para que lo piensen ustedes. En un estudio con un grupo de 45 personas que habían sido tratadas psicológicamente por problemas de ansiedad, se preguntó a las mismas cuántas veces habían sufrido un ataque de ansiedad desde que terminó el tratamiento recibido. También se les preguntó si consideraban que había mejorado su calidad de vida a raíz del tratamiento psicológico que recibieron. Entonces las preguntas son, lea bien el enunciado otra vez para que pueda responder. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Cuántas variables aparecen implicadas en este estudio? ¿Cuántos datos se habrán obtenido en la recogida de datos? ¿Y qué distintos valores adopta cada una de las variables? Las variables las podemos clasificar de diferentes tipos. Vamos a ver dos tipos de variables. Una variable se puede clasificar como variable cualitativa. Son las que no permiten construir una serie numérica definida. Los atributos o características que toman son distintas cualidades observadas cualitativamente. Son variables cualitativas: el color, la profesión, el estado civil, entre otros. Miren entonces que las variables cualitativas no toman valores numéricas, solo son como características. Para designar variables cualitativas generalmente se utilizan las primeras letras del alfabeto en mayúsculas, A, B, C, y así seguidamente.
Y para designar el atributo se toman las letras minúsculas acompañadas por subíndice. Por ejemplo, la variable cualitativa profesión con la letra A mayúscula, y los valores que puede tomar esa variable son A1 administrador, A2 economista, A3 contador. Variables cuantitativas, aquí ya sí es donde veremos los números. Permiten una escala numérica de medición con la que podemos hacer operaciones aritméticas. Toman distintos valores observados cuantitativamente mediante una medida y una escala de medidas. La altura, el peso, el número de hijos de una familia, el salario, el número de artículos producidos en una semana. Entonces miren que aquí podemos hacer conteos o mediciones y ya tenemos una escala numérica, no como la anterior, la cualitativa, que son características. Para designarlas se utilizan las últimas letras del alfabeto en mayúsculas, X, Y, Z, y también con el subíndice en minúscula para los datos de cada variable. Por ejemplo, tenemos la variable X mayúscula altura con diferentes datos, por 1,65, 1,67, 1,68, 1,70 y 1,72. Otra variable edad, otra variable número de empleados, edad. Entonces tenemos 35, 21, 55, 33 y 102. Esas variables cuantitativas, también se dividen en continuas y discretas. Como ahí vemos, ¿cuáles son las continuas? Las que tienen números decimales. Las discretas son las que solo son números enteros. Entonces, repasando lo que hemos hablado. Entonces tenemos tipos de variables, datos cuantitativos y cualitativos. Los datos cuantitativos consisten en números que representan conteos o mediciones. Y los datos cualitativos o categóricos o de atributo se dividen en diferentes categorías que se distinguen por alguna característica numérica. Miremos dos ejemplos. De datos cuantitativos, los pesos de las supermodelos, y de datos cualitativos, el género, hombre o mujer, de atletas profesionales. Cuando se trabaja con datos cuantitativos, es importante utilizar las unidades de medida apropiadas, tales como dólares, horas, pies, metros, entre otros. Debemos ser especialmente cuidadosos para observar aquellas referencias como todas las cantidades están en miles de dólares, o todos los tiempos están en centésimas de segundo, o todas las unidades están en kilogramos. Ignorar unidades de medida como estas podría llevar a conclusiones incorrectas. La NASA perdió su Mars Climate Orbiter de 125 millones de dólares cuando la sonda se estrelló, porque la programación de control tenía los datos de aceleración en unidades inglesas, pero ellos incorrectamente consideraron que están en unidades métricas. Entonces, miren que por no tener en cuenta cómo están las unidades, se pueden cometer grandes errores. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre los discretos y continuos, ya lo habíamos visto. Entonces, hagamos ya la diferencia más formal entre los continuos y discretos. Continuos: si entre dos variables consecutivos puede tomar infinito número de valores, es decir, entre uno y otro valor de la variable existen infinitas posibilidades intermedias, el peso, la temperatura, el tiempo, el salario. ¿Qué son esas infinitas posibilidades? Que si alguien pesa 30 kilos y otro pesa 35, entre esos dos pueden haber infinitas posibilidades, porque están los números decimales ahí metidos. Puede haber uno con 30,5 kilos, otro con 32,3, otro con 34,1, y así infinitos valores. Por el contrario, las discretas, si entre dos valores consecutivos no puede asumir otro valor, en este caso, la variable no toma valores decimales. El número de empleados de una empresa, el número de artículos producidos, el número de empresas de la competencia. Por ejemplo, el número de artículos producidos, usted entre 3 y 4 no tiene ningún otro artículo. Por eso es discreto. Sigamos reforzando esas definiciones. Datos discretos resultan cuando el número de posibles valores es un número finito, o bien un número que puede contarse. Datos continuos numéricos resultan de un infinito de posibles valores que pueden asociarse a puntos de alguna escala continua, cubriendo un rango de valores sin huecos ni interrupciones. Aquí vemos un cuadro resumen de esa clasificación de las variables. Entonces tenemos variables que son características que pueden ser tamaño, color, altura, ubicación, entre otras. Se dividen en dos tipos: variables cualitativas y variables cuantitativas.
Las variables cualitativas no permiten una serie numérica definida, color, religión, estado civil. Las variables cuantitativas se pueden dividir a su vez en dos, en variables cuantitativas continuas y en variables cuantitativas discretas. Las variables cuantitativas continuas pueden tomar un infinito valor, por ejemplo los pesos, como veíamos con decimales. Las variables cuantitativas discretas, entre dos valores consecutivos no puede asumir otro valor, ejemplo número de empleados. Muy importante, que está señalado al fondo, el tipo de variable es determinante en la selección del procedimiento estadístico. Sigamos viendo más ejemplos. Datos discretos. Las cantidades de huevos que ponen las gallinas son datos discretos porque representan conteos. Datos continuos. Las cantidades de leche que las vacas producen son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo continuo. Durante un intervalo de tiempo dado, una vaca producirá una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 y 5 galones. Es posible obtener 2.343115 galones, ya que la vaca no está restringida a producir cantidades discretas de 0, 1, 2, 3, 4 o 5 galones. Ahí está, con números decimales. A continuación vemos una serie de ejercicios para que cada uno lo piense y lo resuelva. Recuerde que, como el video va avanzando, cuando lo está viendo, pause, lo lea el ejercicio y va respondiendo, y después sigue adelante, lo vuelve a reanudar. Clasifique los siguientes caracteres estadísticos según sean cualitativos, variables discretas o variables continuas. A, marca de los carros. B, peso de los carros. C, número de carros vendidos en las diferentes marcas. Entonces, de ese A, B y C, miren a ver si es cualitativo, discreto o continuo. Un ejercicio. Un empresario desea saber entre las marcas de carro, Ford, Nissan y Chrysler, cuál es la preferencia de los habitantes de una ciudad de la República. Para ello se encuesta a 20 personas habiéndose obtenido los siguientes resultados. Ahí vemos una lista, F, N, C, F, C, C, obviamente. Cada letra, F es para Ford, N es para Nissan y C es para Chrysler. Escribe en la línea cuál es la variable. Entonces, respondamos eso. ¿Y qué marca es la de mayor preferencia? Ahí tenemos que contar cuál es la marca que más tiene ahí en los resultados. Hicimos otro ejercicio. El maestro del grupo 502 del plantel 2, 100 metros, evaluó el grado de aprovechamiento en el curso de estadística bajo la siguiente escala: excelente, bien, regular, mal, habiendo obtenido los siguientes resultados. Ahí está la lista, obviamente, R para regular, D para bien, M para malo y E para excelente. Del problema anterior, conteste las siguientes preguntas. ¿Cuál es la variable que se está evaluando? ¿Cuántos alumnos obtuvieron E? ¿Cuántos alumnos obtuvieron B? ¿Cuántos alumnos obtuvieron R? ¿Cuántos alumnos obtuvieron M? ¿Cuántos elementos tiene la muestra? ¿En cuántas categorías se agrupan los elementos? ¿Qué tipo de variable es la que se está evaluando? Y cerremos con este último ejercicio, esta primera lección. El médico de una guardería desea saber el crecimiento que tuvo cada niño a su cuidado durante los primeros 6 meses del año. Para ello se obtuvieron los siguientes resultados en centímetros. Ahí tenemos la lista de los resultados. Escriba la variable que se investiga en este ejemplo. ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable es? Ahí me están preguntando si es quali o si es quanti. Y si la variable es quanti, diga si es discreto o continuo. El último ejercicio. El director del Hospital 1 de Octubre del ISST desea saber el número de pacientes atendidos en la sala de urgencias en el mes de septiembre, y para ello se obtuvieron los siguientes datos. Ahí tenemos la lista de los datos. ¿Cuál es la variable que se investiga? O que son preguntas muy distintas. ¿Cuál es la variable y qué tipo de variable? Cuando es qué tipo de variable es, si es quali o si es quanti, y si es quanti, digan si es discreto o continua. Entonces hasta ahí tenemos nuestra primera lección. Devuelvan en el video, repasen todos estos conceptos y están